Bien, gracias muchachos de nuevo, buenos días, gracias por estar aquí tan temprano, sé que es un horario difícil, incluso para mí, pero bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar a trabajar, vamos a retomar el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer y vamos a complementarlo y vamos a realizar otro ejercicio adicional y si nos da oportunidad, una actividad más que tengo por ahí programada en la misma sesión del día de hoy. Entonces vamos a avanzar para poder tener tiempo suficiente para la última actividad, que es algo muy divertido, pues, pero que nos va a servir para repasar nuestra teoría, que ya en las próximas horas voy a habilitar el cuestionario, la autoevaluación en Edmodo para que puedan entrar a resolverla, repasen su teoría y se familiaricen con la forma en que va a estar presentado el examen. Entonces, ¿alguna duda antes de empezar, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No hay. Bueno, bien, gracias. Vamos entonces a empezar, muchachos. Voy a compartir nuevamente mi presentación donde estuvimos trabajando el día de ayer para terminar de realizar el ejercicio de la suma de vectores. Y entonces voy a recordar que estuvimos analizando este caso de algún recorrido que hice por el centro histórico en algún momento, en donde me desplacé desde el Zócalo, de la plancha de la Constitución, hasta una plaza de Santo Domingo, ahí a una cierta distancia. Me desplacé en esta dirección, 500 metros, y después me fui a la plaza de Garibaldi a desayunar, y me desplacé otros 600 metros en esta dirección de 150 grados, y finalmente después de desayunar me desplacé 800 metros en una dirección de 225 grados para llegar finalmente al centro de la Alameda Central, y mi objetivo el día de hoy y desde ayer con lo que trabajamos es determinar qué distancia me tengo que desplazar directamente desde el Zócalo hasta el centro de la Alameda y en qué dirección debo de hacerlo, es decir, encontrar un desplazamiento resultante, y para eso estábamos haciendo el ejercicio de sumar estos tres vectores que representan cada uno de ellos un desplazamiento que yo hice, es decir, una distancia que recorrí en una cierta dirección, y estos vectores, bueno, al sumar estos vectores, bueno, puedo obtener un desplazamiento resultante que me va a decir qué hubiera tenido que recorrer si lo hubiera hecho de manera directa. Y para eso estamos utilizando este método de suma de vectores, que es el de las componentes rectangulares, en el cual, pues en primera instancia debemos de trazar nuestro sistema de ejes cartesianos, nuestro sistema de ejes X y en él representar todos mis desplazamientos con su magnitud y su dirección aproximada. Entonces aquí tengo representados los mismos desplazamientos que vi ya en el gráfico pasado, pero estos ya están todos concentrados en este sistema de referencia, en este plano cartesiano, y todos mis desplazamientos los voy a representar partiendo del origen, es decir, del punto donde cruza estos dos ejes cartesianos. Entonces aquí tengo mi primer desplazamiento, que fue de el Zócalo a Santo Domingo, y luego tengo mi segundo desplazamiento también empezando aquí en el origen, que fue de Santo Domingo a Garibaldi, y mi tercer desplazamiento de Garibaldi a la Alameda Central. Y los tres están representados en conjunto, todos a partir del punto de origen de este plano cartesiano, que es el cruce de los dos ejes. Y así nos fuimos. En la siguiente lámina lo que hicimos, de acuerdo a nuestro procedimiento que tenemos aquí descrito en las láminas que les envié previamente, es una vez que tengo trazados mis vectores, en este caso mis vectores de desplazamiento en el sistema de referencia, es decir, en el plano cartesiano, lo que voy a hacer es proyectar cada uno de los vectores hacia los ejes, es decir, trazar líneas paralelas a los ejes, hacia el eje Y y hacia el eje X. Y entonces cuando yo hago eso, puedo encontrar y determinar las componentes de este vector, las componentes en el eje Y y en el eje X, y
Una vez que las trazo, las visualizo, puedo ponerles un nombre dependiendo de a qué vector correspondan y además a qué eje esté correspondiendo este vector. Lo hago para cada vector, hago lo mismo, pero lo proyecto hacia los ejes X y Y, y entonces puedo visualizar que este desplazamiento 3, por ejemplo, está compuesto de estos dos desplazamientos. Este desplazamiento 3 que yo realizo sobre el eje X y este desplazamiento 3 que yo realizo sobre el eje Y, y por eso los llamo de esta manera. Y bueno, aquí están sus magnitudes escritos de manera polar. Y finalmente llegamos a este punto, muchachos, el día de ayer, en el cual pudimos descomponer y encontrar las magnitudes precisamente de estas componentes que llamamos componentes rectangulares, porque se dan cuenta, pues están alineadas a los ejes X y Y y resultan de formar aquí un rectángulo. Y entonces obtuvimos estos valores para cada componente en cada vector. Por ejemplo, para el desplazamiento 1 vimos que aplicando la ecuación que me permite calcular la componente en X de cualquier vector, veo que en el caso del desplazamiento 1 no tengo ninguna componente en el eje X y por eso tengo aquí un 0. Y calculamos su componente en el eje Y con esta ecuación que es la que nos permite calcular las componentes de un vector en el eje Y, y obtuvimos que en este caso, pues 500 metros, los 500 metros de desplazamiento que hice en este desplazamiento, todos fueron exactamente sobre el eje Y, en esa dirección, en la dirección positiva del eje Y. Y hicimos lo mismo para los vectores de 2, encontramos el desplazamiento 2, encontramos su componente en el eje X y su componente en el eje Y, desde luego siguiendo estas fórmulas que tenemos arriba. Para el vector 3 hicimos lo mismo, encontramos su componente en el eje X y su componente en el eje Y. Al final, les decía yo que esto es importante e interesante porque cuando nosotros hacemos eso, estos vectores que tienen una cierta inclinación diferente a los ejes, pues los podemos sustituir por estos vectores que están sobre los ejes. Su efecto es el mismo que tienen estos vectores que están sobre los ejes, y eso me permite aplicar una propiedad de los vectores que se llama la colinealidad, es decir, estos dos vectores que están en la misma línea se denominan que son vectores colineales. Y entonces cuando dos vectores, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10 son colineales, yo puedo calcular su resultante o el resultado que me dan todos simplemente sumando sus magnitudes, es decir, sumando algebraicamente sus magnitudes. Entonces, eso es lo que hicimos después, porque cuando sumamos término a término este valor, más este valor, más este valor, obtuvimos este valor que es la suma de los vectores en X, así le llamamos, y nos dio este valor de 1083.685 metros. Lo mismo hicimos para el caso del eje Y, que en este caso aquí tenemos 1, 2, 3 vectores. Los tres están alineados al eje Y, entonces son vectores que se llaman colineales, y yo puedo calcular el efecto conjunto de estos tres vectores simplemente sumando sus magnitudes, que es exactamente lo que hice en esta segunda columna, sumando esta magnitud de 500, estos 300, y luego sumando esta negativa de 565, obtuve finalmente este valor sumando los vectores en Y. Hasta ahí nos quedamos el día de ayer, muchachos. Hasta ahí pregunto, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo salió esto? ¿Algo que tengamos que repasar sobre esto? No, no, No. no. Bien, gracias, muchachos. Entonces voy a revisar mi lámina nuevamente y voy a ver hasta dónde vamos ahorita. Ya hicimos esta parte, obtuvimos las magnitudes de las componentes rectangulares, es lo que tenemos en la tabla, y luego me dice el punto 5 que debo de sumar las componentes en X de todos los vectores con su signo correspondiente y encontrar la suma de vectores en X, que es lo que ya hice aquí. Eso ya lo hice aquí en esta parte. Y después el punto 6 me dice que se suman las componentes en Y de todos los vectores con su signo correspondiente,
que es lo que ya hice también en esta segunda columna, donde sumé los vectores en Y. Entonces ya tengo hasta el punto 6 completo. Vamos a ver qué nos falta para terminar y para poder completar esta suma de los vectores, en este caso de los desplazamientos que hice en ese recorrido por el centro histórico. Para eso voy a pasar a mi siguiente lámina, muchachos. Vamos a tomar estos valores y les voy a pedir que me los recuerden cuando estemos en la siguiente lámina porque los vamos a necesitar. Y voy a pasar a la siguiente lámina para continuar. Bien, aquí está, muchachos. Entonces, esta siguiente lámina me dice que se calcule la magnitud del vector resultante empleado el teorema de Pitágoras. Pero para llegar a eso, muchachos, tenemos que trazar primero esta suma de vectores en X que encontramos en el paso anterior. Si me recuerdan, ¿cuánto me dio la suma de vectores en X? 1083. Sí, punto 685. Gracias. 1083. 675, perdón. 685, 85. 85, gracias. 685 metros, ok. Y si me recuerdan, ¿cuánto me dio la suma de vectores en Y? 323, algo por el estilo. Muchachos, apóyenme. 234.315. 234. Ajá. Ok, gracias. Punto 315. Punto 315, muchas gracias. Entonces, ya tengo aquí mi suma de vectores en X y mi suma de vectores en Y, que fue lo que obtuve en el paso anterior. Y entonces, para poder calcular la resultante de estos vectores, yo tengo que trazar nuevamente estas dos cantidades, que de hecho son los vectores resultantes de la suma en X y de la suma en Y. Entonces voy a trazar esto. Si esto es positivo, pues lo debo de trazar en el sentido positivo del eje X. Voy a cambiar de color. Pero X era negativo. Sí, ese ¿De? era negativo. Ah, el primero era negativo. Ah, perdón. Entonces, perfecto, gracias. Entonces, como es negativo, lo tengo que trazar en el sentido negativo del eje X, es decir, hacia acá. Bueno, voy a suponer que estuviera recto sobre el eje, y entonces aquí voy a tener precisamente la suma de vectores en X, que es este valor de menos 1083.685 metros. Ok, y entonces ya lo tracé sobre mi sistema de ejes. Nuevamente es un sistema cartesiano de ejes X y Y. En este caso el negativo lo tengo que trazar hacia la izquierda, en el eje X, y en este caso que es un positivo en el eje Y, pues lo voy a trazar hacia arriba. Voy a ver si me queda derecho. Y si se dan cuenta, no los estoy haciendo a escala. No es importante en este caso de dibujarlos exactamente en la dimensión adecuada. Sí, desde luego guardar una proporción, aunque aquí ya los hice prácticamente del mismo tamaño, pero no es interesante, no es importante, no afecta el resultado. Y entonces, para poder visualizar finalmente, muchachos, mi resultante y ver qué es lo que tengo que hacer para calcularla, voy a hacer lo mismo que hice. Más bien voy a trazar paralelas a cada uno de los vectores en sus extremos. Voy a ver si lo pierde el cursor. Acá está. Voy a trazar una paralela al eje X en la punta de este vector que está sobre el eje Y. Voy a proyectar hacia la izquierda, que es hacia donde está el otro vector. Y voy a hacer lo mismo sobre la punta del vector que está en el eje X. La voy a proyectar paralela al eje Y. Porque ahí, donde cruzaron estas dos líneas, precisamente ahí voy a poder determinar que ahí está mi resultante. Es decir, mi resultante va a ser un vector que va a estar desde el punto común de origen de los dos vectores hasta este punto donde cruzaron las líneas paralelas que yo tracé en la punta de cada vector.
Entonces, este va a ser mi vector resultante, este va a ser mi desplazamiento resultante. Vamos a ver que tenemos que calcularlo de cierta manera. Este desplazamiento resultante, desde luego, va a tener, voy a expresarlo aquí, este desplazamiento resultante expresado en forma polar va a tener una magnitud que voy a representar con esa misma letra, nada más que sin la rayita arriba, y va a tener un ángulo. En este caso el ángulo le voy a llamar phi para diferenciarlo, porque vamos a poder calcular uno y vamos a tener que representar otro, perdón. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, si yo trasladara este que fue mi suma de vectores en Y, que ya no le puse aquí si yo lo trasladara, lo recorriera para acá, lo podría yo redibujar de este lado. Este también es una propiedad de los vectores. Yo puedo desplazar los vectores paralelamente sin que cambie su efecto. Es decir, puedo volverlos a dibujar en otra posición siempre que no cambie su dirección. Entonces lo que voy a hacer es voy a desplazar este vector de suma de vectores en Y hacia la punta de este suma de vectores en X y lo voy a poner aquí. Bueno, está derecho. Y entonces, muchachos, ¿qué figura formo ahí? Un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Ajá, que aquí tiene un ángulo recto. Y aquí hay un ángulo interno de este triángulo rectángulo que yo puedo determinar. De la misma manera que lo hice antes, por medio de funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a determinar cuánto vale esta DR. Esta DR es precisamente la longitud de este lado del triángulo. ¿Correspondería a qué, muchachos? La hipotenusa. A la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Y cómo calculo la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Cateto adyacente Presente. más cateto Ante todo opuesto. opuesto. A ver, otra vez, no escuché bien. Con el teorema de Pitágoras, ¿no? Cateto, pero es cateto opuesto más cateto adyacente. Así es, tengo que usar el teorema de Pitágoras, tengo que ver que si esta es una hipotenusa, bueno, me dice la teoría que aplicando el teorema de Pitágoras puedo encontrar su magnitud si hago la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, si sumo el cuadrado de esto, a eso le sumo el cuadrado de esto y le saco la raíz, entonces puedo obtener este valor de la hipotenusa de este triángulo. Entonces, eso es lo que está representado aquí, muchachos. Me dice que para calcular la magnitud del vector resultante empleamos el teorema de Pitágoras, es decir, sumo las componentes en X y las elevo al cuadrado, y a eso le voy a sumar la suma de las componentes en Y y las elevo al cuadrado, y voy a sacar la raíz y voy a obtener, en este caso, mi desplazamiento resultante. Lo voy a hacer aquí, voy a obtener este desplazamiento resultante aplicando el teorema de Pitágoras, viendo que es un triángulo rectángulo, entonces será igual a la raíz cuadrada de los valores que tengo aquí, menos 1083, 83.85 metros, y esa cantidad elevada al cuadrado le voy a sumar los 234, estos son paréntesis, 234. Son los 234 porque mide lo mismo, ¿no? Bueno, sí. Sí, Martínez, ¿había alguna duda con respecto a esto? No, sí, ya vi por qué. Ok, esta es la suma de vectores en Y, lo que estoy poniendo aquí, y lo voy a elevar al cuadrado también. Si me ayudan, muchachos, con esta operación, vamos por partes, no lo hagan en una sola operación. Solamente díganme ahorita cuánto es el cuadrado de 1083.685. ¿Un millón? ¿Un millón y cuánto? 174.373. A ver, 1 millón.
Luego, 174, 174, 373, 373. Ajá. Punto 1792. Vamos a dejarlo en 2 nada más, 2 decimales. Punto 17, ¿no? Sí. Ok. Y a eso le vamos a sumar el cuadrado de... ¿alguien me dice cuánto es el cuadrado de 234.315? Debe ser como 4,000, 40,000. 54,903.51. 54,000. Ajá. 903.51. Gracias. Y si me hacen favor de sumar esas dos cantidades, muchachos, ¿cuánto es? La raíz de 1.100.200. 1.229.000. 29. Ujú. Ajá. 276.17. 276.68. 17. 16. 17. 17, ok. Gracias. Y si me hacen favor, díganme cuál es la raíz cuadrada de esa cantidad. Deben de ser 1,100 y algo. Mil 1108. 1108. 1,108. Ok. 1108. 1,108 punto y algo. 72.72. Ok, gracias. 1,108.72 metros. Bueno, aquí ya no seguimos, pero esto lo que hicimos fue elevar metros cuadrados, y aquí cuando sacamos la raíz, finalmente me quedaron metros. Este es el tamaño de mi resultante. Ya tengo este valor. Me hace falta determinar este ángulo. Este ángulo, ya no lo marqué, pero este ángulo es el ángulo que yo voy a medir desde esta posición hasta esta posición. Eso va a ser el ángulo phi. Si se acuerdan, siempre vamos a medir el ángulo de una resultante o de un vector a partir del eje X hasta la inclinación de ese vector. Entonces, pero ahorita con los datos que yo tengo aquí, lo único que puedo calcular es este ángulo θ, porque está dentro de este triángulo rectángulo, y para eso voy a poder utilizar los valores que tengo aquí formando el triángulo rectángulo. Y entonces, si se acuerdan, muchachos, de la función tangente de un ángulo, ¿se acuerdan de la función tangente? ¿A qué es igual la tangente de un ángulo? Esto sobre Es el cateto cateto opuesto sobre el Adyacente. cateto adyacente. Ok, la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y entonces, utilizando perdón, es cateto adyacente. Utilizando esa igualdad, yo veo que si este es el ángulo que quiero encontrar, esto para mí va a ser el cateto opuesto y esto va a ser el cateto adyacente. ¿Qué es el cateto opuesto? Pues es la suma de vectores en Y. ¿Qué es el cateto adyacente? Pues es la suma de vectores en X. Y entonces llego a esta ecuación, muchachos. Aquí es esta que está marcada. La tangente de un ángulo va a ser la suma de vectores en Y en la suma de vectores en X. Si yo de ahí quiero obtener el ángulo, tengo que aplicar una función inversa que es la tangente a la menos 1. Y para que no tenga yo resultados negativos, yo voy a aplicar estas barritas de valor absoluto. Es decir, voy a calcular ahora este ángulo θ que está marcado aquí en el triángulo, lo voy a calcular de esta manera, aplicando la tangente a la menos 1, la tangente inversa de el valor absoluto del cateto opuesto, que es en este caso mi suma de vectores en Y, que aquí vale 234.315 metros.
y eso lo voy a dividir entre la suma de vectores en Y, que es mi cateto adyacente, que es menos 1089.685 metros también, pero este es valor absoluto. Este valor absoluto lo que hace es precisamente eliminar el efecto de este signo, y entonces voy a tomar estas dos cantidades como si fueran positivas. Alguien me dice, Profe. muchachos, ¿cuál es la función, perdón? ¿Cuál es el resultado de esta división? 234.319 entre 1089. Muchachos, apóyenme con su calculadora. 0.2150. 0.25. 0.2150. Ok, 0.215 prácticamente. ¿Y alguien me dice cuánto vale la tangente inversa de esto? Profe, ¿no era 1083? ¿Cuánto, perdón? 1083 y usted puso 1089. Ok, bueno, 1083. 1083. Eso es atribuible a mi dislexia, sí. 1083.865. Pero el resultado es algo similar. Alguien dígame nada más cuánto es la tangente inversa de este valor de punto 215. 12.20. 12.13. 12.13, 12.20. Bien, vamos a dejarlo así. Desde luego esto va a depender de cuántas unidades, cuántas cifras hayas tomado. Si tomaste todo lo que te dio la calculadora, vamos a dejarlo aquí que fuera 12.2 grados. Eso es lo que me dio este ángulo. Entonces, muchachos, yo ya determiné que el ángulo que tengo aquí dentro de este triángulo que se llama teta, este ángulo es de 12.2 grados. No veo. 12.2 grados. ¿Alguien me puede decir cómo puedo determinar este ángulo phi? ¿A qué será igual este ángulo phi? Sería el ángulo desde aquí hasta acá, sabiendo que tengo 12.2 grados aquí. 180 menos 12.2. Exactamente, si yo sumara estos dos, este teta y este phi sumarían 180, entonces si yo despejo de ahí este phi va a ser igual a 180 menos este ángulo que acabo de calcular de 12.2, y eso me daría 167.8. Sí. 167.8. Muy bien, gracias. Entonces, pues ya tengo todo lo que necesito para determinar mi resultante. Entonces el valor final es 167.8. Ajá, ese es el valor final del ángulo. Voy a ver que mi desplazamiento resultante lo voy a escribir de esta manera. Su magnitud, que acabo de calcular aquí por medio del teorema de Pitágoras, 1108.72 metros. Ángulo de estos 167.8 grados. ¿Qué me dice eso, muchachos? Pues que yo para llegar del Zócalo a la Alameda Central simplemente debo desplazarme 1108.72 metros en esta dirección, en una dirección de 167.8 grados. Desde luego siempre que haya, si mi referencia sea la misma, no me coloque en la misma posición para poder escribir este ángulo. Ok, entonces aquí está el resultado, muchachos. Y ya encontré mi desplazamiento resultante. Así como sumé estos vectores de desplazamiento, así puedo sumar y debo de sumar cualquier vector de cualquier cantidad física vectorial.
todos se suman exactamente igual, así sean metros por segundo cuadrado, que es aceleración, así sean newtons, que es fuerza, así sean, no sé, cualquier otra cantidad vectorial, yo la debo de sumar de la misma manera. El procedimiento es exactamente el mismo. Y este procedimiento de las componentes rectangulares que acabamos de hacer, muchachos, es el procedimiento más general, más usual, y el que nos permite sumar cualquier cantidad de vectores al mismo tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar si es que tuviéramos en vez de sumar 3 vectores como hicimos aquí, tuviéramos que sumar 4, muchachos? Bueno, aquí en esta tablita, en vez de tener estos 3 únicamente, yo tendría que agregar una cuarta línea, si hubiera un quinto vector, una quinta línea, si hubiera un sexto vector, una sexta línea, y al final voy a sumar los 4, los 5, los 6 o los 7, los que sean, y voy a obtener una suma de vectores en X y una suma de vectores en Y. Y después voy a aplicar lo que hicimos en la siguiente lámina. Esto lo voy a aplicar de la misma manera, porque voy a partir de 2 vectores, una suma de vectores en Y y una suma de vectores en X. Y entonces voy a formar siempre un triángulo rectángulo y voy a poder calcular la magnitud de la resultante a partir de la hipotenusa de ese triángulo, y voy a poder calcular el ángulo interno que tiene este triángulo, que en este caso va a ser así, pero vamos a ver una particularidad cuando esta resultante cae en cualquiera de los otros cuadrantes de este sistema cartesiano. Entonces, muchachos, regreso a mi tome nota del valor de la resultante, regreso a mi caso original, de donde partimos, para decir simplemente que si yo quisiera desplazarme, bueno, para aterrizarlo aquí, si yo quisiera desplazarme de la Plaza de la Constitución hasta la Alameda Central, lo único que tendría que hacer, de acuerdo al cálculo que acabo de que acabo de efectuar, tendría que hacer un desplazamiento de, ya se me olvidó que, ¿cuántos eran? ¿1100 qué? Apóyenme, muchachos. ¿Cuántos metros eran? ¿Se acuerdan? 1108.72 Ok, 1108.72 metros. con un ángulo de 167.8. Bien, gracias. Con un ángulo de 167.8 metros. Pero 8 grados, aquí es encima un poquito. Pero entonces eso me dice que de aquí a acá yo voy a caminar 1108 metros, y en esta dirección de aquí estarían los 167.8 grados. Y aquí estarían los 1108.72 metros. Simplemente tendría que hacer ese desplazamiento y voy a llegar al mismo lugar, en lugar de haber recorrido aquí 500, 600 y 800, 1900 metros para llegar a este punto. No sé si queda clara la idea, muchachos, de lo que son los vectores, de para qué me sirven los vectores. Aquí creo que es pues es algo que podemos palpar, algo que podemos nosotros visualizar fácilmente lo que son los desplazamientos. Pero todos los vectores, exactamente todas las cantidades vectoriales se suman de la misma manera. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, todo No, bien. No, profe. Ay, chido. ¿Vamos No, bien? profe. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Sí. sí. Pero vamos a hacer solamente un ejercicio adicional y espero que nos dé tiempo los 40 minutos que nos da la siguiente sesión. Y nos vamos a apurar para hacerlo. Y si no tienen inconveniente, nos vamos a reconectar el día de hoy por una tercera vez, solamente para hacer una actividad para el repaso de la teoría, una actividad más, ¿cómo se llama? Más divertida, pero nos tendríamos que reconectar porque no nos va a dar tiempo con la sesión de 40 minutos, entonces, bueno, vamos avanzando con la siguiente sesión, muchachos. Nos quedan alrededor de
2 minutos me parece aquí. Y insisto muchachos, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Entendemos? Coméntenme, Sí, profe. ¿sale? Sí, Vamos a hacer un ejemplo similar con algo que es hablar de desplazamientos también, pero les insisto y les vuelvo a decir, ¿no? Yo voy a hacer aquí con desplazamientos, pero cualquier cantidad vectorial que yo quiera sumar la voy a sumar de la misma manera. Si quiero sumar velocidades, si quiero sumar aceleraciones, si quiero sumar fuerzas, todas siguen el mismo procedimiento para la suma. Y les decía, este es el método que más usualmente vamos a utilizar, porque es el método más general que me permite sumar cualquier cantidad de vectores y hacerlo en una sola operación, porque en su caso, si yo quisiera sumar por otros métodos, por ejemplo, gráficos, que nada más me permiten 2 vectores a la vez, tendría yo que ir sumando 2 vectores y luego encontrar un resultado y sumar con el siguiente vector para sumar 3, y así sucesivamente. Entonces, sería más complicado. Si ustedes entienden este método, seguramente ya podemos considerarnos del otro lado, porque esto lo van a utilizar muchachos, física 2, física 3, física 4, y cuando lleguen a la superior, bueno, quien vaya para ingeniería, toda la vida. Entonces es importante, muchachos, que esto quede bien clarito, porque pues es una herramienta básica para los siguientes cursos de física. ¿Vale? Bien, si no hay comentarios, muchachos, nada más vamos a esperar que se agote el tiempo. Nos quedan alrededor de 15 segundos en esta sesión. Y retomamos, nos reconectamos en un par de minutos, muchachos, para poder realizar otro ejemplo para asentar esto. Gracias, nos vemos.